quiero ir a los Estados Unidos, porque allí hoy se desarrolla la 21ª edición de la Conferencia del Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, de la que NTN 24 es medio de comunicación aliado. Y ya que hablamos de temas políticos, allí está Gustavo Alegret, que está con Marta Lucía Ramírez, que fue candidata presidencial, es ministra de la Defensa, y que es bueno, por supuesto, ir a esta parte política de la visita del Papa. Gustavo, bienvenido, buena tarde para ti. Gracias, Idania, y a toda la audiencia de NTN 24. Sí, esta 21ª edición de esta conferencia CAF, que está analizando los temas más económicos, sociales, políticos que afectan a la región. Y efectivamente, con un ojo puesto en Irma, otro en el Papa y otro en esos problemas. O sea que uno se puede volver, si me permiten el juego de palabras, un poco bizco, porque muchos son los temas que preocupan. En cuanto a esa visita del Papa, como decían, Marta Lucía Ramírez, ex candidata presidencial, conocedora de temas comerciales, de defensa, donde fue titular de esas dos carteras en gobiernos en Colombia. Una visita esta del Papa, bienvenida a NTN 24, que puede ser interpretada desde ese punto de vista con ese tinte político. ¿Cómo la valora usted? Bueno, pues yo en primer lugar tengo que decir que soy católica y como católica me alegra enormemente que venga un papa a Colombia. Me pregunté por muchos años por qué iban los papas a todas partes, a México, a Brasil, y no venía a Colombia desde hace muchos años. De tal manera que considero que es buena una visita, pero como un líder espiritual. Como un líder espiritual que le habla no solamente a los católicos, sino que le habla al mundo entero sobre valores, sobre solidaridad, sobre perdón. Y este es el punto que en este momento hay que ser muy cuidadosos, que no se interprete como que hay un uso político de esta visita, porque cuando se habla de perdón en este momento en Colombia, todo el mundo lo relaciona con el acuerdo con las FARC. Y todos queremos en Colombia que haya perdón, pero también queremos que haya justicia, y ese también es un tema que es fundamental realmente dentro de lo que son las enseñanzas de un líder espiritual. Tiene que haber justicia para que podamos hablar de un perdón definitivo. Creo que en este momento ni el gobierno ni nadie debe utilizar políticamente esta visita del Papa. Los colombianos queremos que Colombia pueda mirar hacia adelante, podamos superar totalmente las dificultades de este conflicto que ha generado tantas víctimas en Colombia, y precisamente por respeto a las víctimas hay que evitar que se politice esta visita. Se ha precipitado el Vaticano en esta visita. Tendría que haber esperado un poco más, tenía que haber dado esa bendición con esa muestra del Papa visitando Colombia más adelante, cuando el acuerdo esté en un estado más avanzado. Lo que pasa es que este es un acuerdo que ha generado realmente muchísimas diferencias y muchísimas divisiones internas. Este acuerdo, como por la manera en que lo planteó el gobierno, dividió a las familias, dividió a los partidos, dividió realmente hasta gente muy cercana, socios, empresas, etcétera. Entonces yo creo que la Iglesia Católica fue muy cuidadosa en evitar de pronto la visita el año anterior o a comienzos de este año. Y se suponía que para esta época ya estaría superada toda esta polarización. Lamentablemente no es así. Yo creo que las cosas se dan cuando se dan. Esta es la visita que se logró agendar por parte de la Santa Sede. Bienvenido el Papa, pero repito, lo queremos como un líder espiritual que nos hable de valores, que nos hable de solidaridad, que nos hable de respeto a la ley, que nos hable de justicia como un bien supremo también para una sociedad. Y creo que todos debemos entender que cuando se habla de perdón, primero que todo, hay que entender que quienes tienen motivos para pedir perdón deben expresarlos y deben tener una acción de verdad, una actuación que sea de verdad de espíritu de la enmienda, de pedir perdón de corazón, de mostrar que se equivocaron, que no es lo que sucede precisamente con las FARC. En este análisis político, ¿dónde sería la línea roja que, a su juicio, el gobierno de Juan Manuel Santos no debería cruzar para sacar provecho político de esa visita del líder católico, el Papa Francisco? Yo creo que durante todos estos días hemos visto distintas declaraciones en donde parecería insinuar que el Papa viene a Colombia precisamente dentro del marco del acuerdo con las FARC. Esto es totalmente inaceptable. El Papa está viniendo a Colombia en una misión epistolar, en una
misión que definitivamente tiene que ser como un líder espiritual, y eso es lo que el pueblo colombiano tiene que entender, eso es lo que el Papa seguramente expresará, y eso es lo que el gobierno colombiano y todos los que están cercanos al gobierno deben respetar. El uso indebido del mensaje del Papa pues es algo que va a tener el rechazo del pueblo colombiano. Y Daniel, si me permites, antes de devolver la conexión, hay un punto, y es que en la agenda del Papa también va a haber un gesto con Venezuela, que es probablemente, como han dicho, y están diciendo aquí muchos analistas en este foro del Banco de Desarrollo de América Latina, Venezuela el principal problema que hoy tiene América Latina. El Papa, ¿qué gestos puede hacer para contribuir a una solución a esa crisis política, económica y humanitaria que vive el país caribeño? Bueno, primero que todo, yo no creo que Venezuela sea el principal problema. Venezuela es el principal dolor que debemos tener los latinoamericanos, y sobre todo un dolor con arrepentimiento, porque buena parte del continente tuvo una actitud complaciente, a veces yo diría casi que condescendiente con todo este régimen y esta dictadura de Venezuela. Es muy difícil ponerle esta tarea al Papa solo sobre sus hombros. Aquí se necesita verdaderos estadistas, verdaderos líderes mundiales, que más allá de los intereses económicos y más allá del cálculo político de corto plazo, tengan en cuenta que hay un tema humanitario de por medio, que hay una tragedia humanitaria en Venezuela, y que todos los líderes del mundo, no importa realmente en dónde se encuentren, tienen que darle un mensaje al gobierno Maduro. Una dictadura en el siglo XXI es inaceptable, una dictadura en América Latina es totalmente inaceptable. Esto es cosa del siglo pasado y no va a ser sostenible, y entre más rápido esto lo entienda el régimen de Maduro, pues obviamente más rápido va a poder entonces hacerse a un lado y permitir que haya unas elecciones libres, unas elecciones limpias en Venezuela, porque eso es lo que reclama realmente el mundo entero. El Papa tendrá que dar seguramente un mensaje en ese sentido, pero yo no puedo interpretar qué es lo que va a decir el Papa. Sé que lo que sería muy bienvenido de parte del Papa es realmente que haga caer en cuenta que es insostenible cualquier tipo de dictadura a estas alturas de la historia de la humanidad. Y lo que pueda decir el Papa lo verán aquí en la señal del Canal de las Américas en NTN24, la voz, el análisis de quien fuera candidata presidencial en Colombia y también ministra de Defensa y de Comercio en ese país, en el momento en el que ustedes van viendo ese recorrido del Papa Francisco en este enésimo viaje a América Latina. Y Dania, cuando quieras.